Versículo para memorizar. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1. Lección 3, del 19 de julio de 2025. ¿Se debe juzgar? Objetivo. Reflexionar sobre la importancia de no juzgar a nuestros hermanos a la ligera, reconociendo que emitir un juicio requiere una profunda espiritualidad para que éste contribuya a edificar y no a destruir. Lectura bíblica. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 4. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Tema bíblico. En el versículo de memoria, observamos que Jesucristo pide a sus discípulos que no realizaran juicios para que no fueran juzgados. En esta lección se pretende identificar el objetivo de la idea, que expresa el Hijo de Dios, tomando en cuenta los conceptos que ayudan a formar la opinión que tiene la Iglesia de Dios israelita sobre el tema. El juicio es una actividad mental, en la que integramos información y formamos conclusiones. Por medio de esas conclusiones, podemos entender la realidad tanto interna, sentimientos y pensamientos, como externa, acciones y consecuencias concretas. Adicionalmente, un juicio implica calificar o valorar algo basándonos en criterios personales o sociales, es decir, debido a las experiencias acumuladas, creencias y la necesidad de entender y categorizar el mundo que nos rodea. Génesis capítulo 37, versículo 32. Y enviaron la ropa de colores y trajéronla a su padre, y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. El rey Salomón se propuso entender las locuras y los desvaríos que tiene el hombre con el fin de hacerse más sabio y hallar la verdad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17, capítulo 7, versículos 23 al 25 y capítulo 12, versículo 10. Y di mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras, y los desvaríos, conocí que aun esto, era aflicción de espíritu. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, hacerme es sabio, mas ella se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Yo he rodeado con mi corazón por saber, y examinar, e inquirir la sabiduría, y la razón, y por conocer la maldad de la insensatez, y el desvarío del error, procuró el predicador hallar palabras agradables, y escritura recta, palabras de verdad. Él afirma que quien habla la verdad, declara justicia. Proverbios capítulo 12, versículo 17. El que habla verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Pero, si la verdad está relacionada con la justicia, ¿cómo encontrar la verdad? Juan capítulo 18, versículo 38. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y díceles, yo no hallo en él ningún crimen. Para hallar la verdad y saber emitir un juicio correcto, la Escritura pide que se escuchen todos los puntos de vista, pues con esa información, podremos conocer cómo se presentaron los hechos, que estén en tela de juicio. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño, como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Sin embargo, aún existe el riesgo de no alcanzar a descubrir la versión de lo que quedó oculto y nadie observó. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Primera de Juan capítulo 2, versículo 21.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. Existe el riesgo muy alto de que los juicios estén basados en pensamientos negativos, comparaciones que involucren sentimientos de superioridad o inferioridad, o en la creencia de que se tiene la razón, debido a la falta de capacidad de análisis de las otras partes del conflicto. Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Jesús cuestionaba a las personas que realizaban juicios sin comprender la realidad, queriendo proyectar una buena imagen, con un criterio aparentemente correcto o basado en las Escrituras. Al respecto, ponía el ejemplo de que en lugar de juzgar se debe salvar. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mateo capítulo 7, versículo 3, y capítulo 18, versículo 33. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Juan capítulo 12, versículo 47. Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Una paja es algo muy pequeño, que bien puede referirse a una pequeña rama seca, o una de las barbas de la espiga de cebada, o trigo. Sin embargo, la viga significa un objeto grande. Lo que el versículo nos pretende decir es que somos muy rápidos en juzgar las pequeñas cosas de las personas y no somos capaces de ver las enormes cosas negativas que hay en nosotros. Una pequeña falta en nuestro prójimo la vemos mucho más fácilmente que una grande en nosotros mismos. Es inevitable realizar juicios en nuestra mente, pero no debemos hacer juicios sin tener claridad de los acontecimientos. Tampoco debemos ser demasiado estrictos al momento de realizar un juicio, debido a que con la misma vara que medimos, se nos medirá. Nuestra prioridad debe ser obedecer la ley de Dios, más que convertirnos en jueces de los demás sin tener esa facultad. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Éxodo capítulo 2, versículo 14. Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esta cosa es descubierta. El único juez justo de todos es Dios. Preocupémonos por ser cada día mejores. Salmo 50, versículo 6, y Salmo 75, versículo 7. Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Mas Dios es el juez, a este abate, y a aquel ensalza. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Jeremías capítulo 25, versículo 31. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes, él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.